fundamental, la intriga fundamental es, aunque no sea el único problema, el tema de la muerte. Este tema nunca va a dejar de ser, de sobresaltar al ser humano, de ser analizado, de buscar sus respuestas, y así lo han hecho también todas las culturas. Habría que decir algo, las perspectivas corpóreas o las antropologías no son o no arrancan exclusivamente, como uno podría pensar, o aparecerían con la aparición de la filosofía como método de conocimiento. La historia de la humanidad hacia atrás, olvidándonos o dejando de lado por un momento la aparición de la razón, el uso de la filosofía como forma de conocimiento, las lecturas, las perspectivas filosóficas, ya arranca con el hombre mismo. Quiero decir, el pensamiento filosófico que algunos falsamente consideran se inicia con los griegos, ya tenía antecedentes y era una especie de experiencia vivida, de percepción concreta o cotidiana de las culturas, sin existir la tematización de esos problemas, cosa que ocurrió después cuando aparece el pensamiento filosófico. La manera de enfrentarse a este problema, la manera de lidiar con la cuestión de la muerte y sus interrogantes, ya era un tema de las primeras culturas, antes de que apareciese la filosofía. Lo que hace la filosofía, sobre todo lo que hace desde en Occidente los griegos, es tematizar esta cuestión. Pero esa tematización ya se va a apoyar o se apoya para entender mis vínculos con el cuerpo y con la realidad en lo que habían vivido, pensado e intentado resolver las culturas previas. Por eso nosotros nos vamos a encontrar, ahora las vamos a empezar a analizar, pero nos vamos a encontrar con hay como dos grandes bastiones en la cultura que nosotros conocemos, que es por un lado lo que llamaríamos en el inicio de la civilización y del pensamiento las culturas indoeuropeas, de las cuales se va a desprender la más importante, o una de las más importantes de las culturas indoeuropeas, es la griega, y la otra vertiente, antes del periodo propiamente filosófico, incluso antes de la era cristiana, es lo que denominaríamos antropología semita. Dentro de los semitas, la cultura semita, dentro de los semitas van a estar o están los hebreos. Sobre esas dos maneras de entender la realidad previos al inicio de la filosofía, se va a transcurrir el pensamiento del hombre. Incluso es interesante porque va a haber una especie de cruzamiento, de enfrentamiento entre dos lecturas que ven y miran el problema del cuerpo de una manera completamente diferente, de una manera completamente casi opuesta, a las antípodas. ¿Por qué es importante el análisis de estas dimensiones o de estas antropologías? Nosotros los tenemos que llevar al derecho. Por supuesto que como lo hicimos con las antropologías sobre la condición humana, sobre la esencia humana, no considerando el cuerpo, también vamos a tener también tenemos que llevarlo al plano de lo jurídico. Y acá lo que va a resaltar es que dependiendo de cómo analicemos mi vínculo con lo corporal, va a ser la regulación que le demos desde el derecho o desde lo jurídico. En algunos casos, teniendo en cuenta algunas de las antropologías, el cuerpo va a ocupar un papel meramente secundario, lo que va a incidir indudablemente luego en su contemplación o conformación en el derecho. Y por otro lado, la consideración del cuerpo como algo valioso o importante también tendría o debería incidir en la regulación del derecho. Y se va a plantear ejemplo de esto, un ejemplo actual de mucho debate,
muy interesante es el de si, lo dejo planteado como interrogante, es de si podemos predicar que tenemos un cuerpo o somos un cuerpo. Esta discusión, que no está cerrada, que es compleja, es muy interesante y que también está como telón de fondo del derecho, ha dado lugar o sigue dando lugar a unos debates interesantísimos y no cerrados, e incluso a una legislación que, como en todas partes del mundo, se ha discutido muy intensamente cómo regular esta cuestión de si tenemos un cuerpo o somos un cuerpo. Para poder regularla bien, lo mismo que en el caso de las anteriores antropologías, una guía tendría que ser lo que se tematiza, lo que se piensa críticamente sobre nuestro cuerpo. De hecho, y con esto cierro el ejemplo, de hecho, puede ocurrir que si la consideración sobre el cuerpo y su legislación posterior no es la adecuada, haya muchas resistencias o haya en la realidad o en la práctica un incumplimiento de la normativa. Esto vamos a tratar de recuperarlo. Ustedes, me imagino que ya saben a qué cuestión me refiero. Fue producto de intensísimos debates en años pasados, el año pasado o el anteaño pasado, pero no es una cuestión cerrada. Vamos a ver entonces ahora, pasamos la época mitológica o épica o ética mítica de estas culturas originarias y nos vamos a situar en la más importante, la que inaugura el periodo filosófico, que es la cultura helénica. Y ahí vamos a ver entonces a uno de los representantes clave de esta lectura, que va a ser Platón. Pero vamos a ir entonces de a poco pasando las placas. Tenemos entonces perspectivas antropológicas de la corporeidad. Pasa, si puedes, a la segunda. El interrogante es: ¿quién es el ser humano? ¿Quiénes somos desde nuestra corporeidad? Y van a aparecer dos grandes líneas. Hay varias lecturas o posturas. En el cuadro tenemos las más importantes, que son las interpretaciones dualistas y las interpretaciones monistas. Entre estas dos lecturas, que son las más importantes, y a su vez cada una de ellas, vamos a ver, tiene alguna especificidad, hay algún que otro punto de vista diferente, además que entre las dos son contrapuestas, vamos a encontrarnos también con una lectura, o vamos a considerar una lectura muy importante, que es una interpretación unitaria de la corporeidad del ser humano. Y sobre el cierre, o como punto final, una lectura o relectura que se puede hacer desde la perspectiva dialogal. Entonces tenemos interpretaciones dualistas e interpretaciones monistas. Pasamos a la otra. Vamos a empezar con el dualismo, arrancar con tal vez una de las más antiguas en el tiempo, y la importancia del dualismo. ¿Por qué? Hoy, en el siglo XXI, todavía pervive la lectura dualista, a pesar de que ha sido fuertemente e intensamente criticada y que dominó en gran medida la escena de Occidente, pero hoy todavía está presente. Hoy hay dualismos en algunas lecturas que tienen que ver con la neurociencia. Desde la ciencia todavía se sigue sosteniendo estos puntos de vista. Empecemos a ver de qué se trata entonces. Dualismo, dos elementos que no pueden sintetizarse. En el caso, en el punto de vista original, se habla por un lado del alma y por el otro lado del cuerpo. Estos dos elementos no se pueden sintetizar. Sintetizar quiere decir que uno no puede absorber al otro,
no pueden eliminarse, no pueden superponerse, sino que están en tensión. Sería como dos ingredientes que no se pueden mezclar, que están presentes al mismo tiempo, y como no se pueden mezclar y de alguna manera se contraponen, hay entre ellos una tensión constante o permanente. Pasamos a la otra. El representante más importante es Platón, es el denominado dualismo platónico. Platón, en sus primeras obras y a lo largo de todo su recorrido, una aclaración: las primeras obras de Platón tienen que ver más que nada con su maestro. Él es discípulo de Sócrates, y muchos de sus diálogos, Platón escribe lo que se llaman diálogos. El pensamiento filosófico de Platón, ya sea apegado a su maestro Sócrates, los primeros trabajos, hacia los últimos, que son ya de su propia incumbencia, aparecen en lo que se llama los diálogos platónicos. Hay muchos, y nosotros le vamos a dedicar después particularmente un análisis más detallado a uno de esos diálogos que se llamó La República. ¿Por qué? Porque dentro de la República va a aparecer la primera discusión, si se quiere, términos filosóficos, sobre la justicia. Esto lo vamos a analizar más adelante. Entonces, primero, dualismo platónico. Recordemos, veamos un poco el mundo griego, el mundo de Platón en esa época. ¿Se acuerdan que dijimos cuando hablábamos de la filosofía, que la filosofía tenía en principio tres referencias importantes? Que era primero la pregunta por la realidad, la pregunta ontológica, la ontología. ¿Qué es el ser? ¿En qué consiste la realidad? ¿Qué quiere decir que hay realidad o que hay algo real? La segunda cuestión tiene que ver con cómo conocemos esa realidad. Venía esto de la mano de una disciplina que forma parte de la filosofía, que es la teoría del conocimiento o epistemología. ¿Qué conocemos? ¿O cómo conocemos? ¿O qué podemos conocer? ¿O cómo accedemos a ese conocimiento? Y por último, el sujeto que conoce, nosotros mismos. Por lo tanto, si ese sujeto que conoce, cómo accede a ese conocimiento y para qué le sirve, cómo lo utiliza o qué puede hacer con ese conocimiento. Hablamos entonces de la ontología, hablamos de la epistemología y hablamos también de la ética, que ya tiene que ver con la manera de actuar del sujeto. En el mundo griego, en la realidad en la que vivía Platón, se daban estas tres circunstancias, y estas tres circunstancias eran dualistas. Empecemos con la primera. Vamos a la primera. A ver si puedo aumentar un poquito el tamaño de la letra. Fíjense, al costado, con violeta o morado, dice: el universo tiene dos estructuras. Ahí tenemos la parte ontológica. Dice Platón, el universo, la realidad, tiene dos facetas. La primera faceta es lo que él llama el mundo inteligible, y la segunda estructura o faceta es lo que él llama el mundo sensible. La realidad se compone entonces de dos estructuras: mundo inteligible y mundo sensible. La primera, mundo inteligible, encontramos las ideas, las almas y las entidades matemáticas. El famoso o clásico mundo de las ideas. En ese mundo, en esa estructura inteligible, que a juicio de los griegos y de Platón es la verdadera, porque la otra va a ser un remedio, el mundo sensible, nos vamos a encontrar con las ideas de justicia, de verdad, de bondad, de belleza, en su forma pura, prístina u original. Y también las entidades matemáticas y las almas. Las almas,
que están habitando ese topos Uranus, o mundo de las ideas. Es por eso que puede conocerse verdaderamente. El mundo inteligible nos lleva a un conocimiento, y este conocimiento es un conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque ese mundo, las ideas, las almas, las entidades matemáticas, no cambia. Es eterno, es perfecto, es inmutable y es incorruptible. Esto vamos a aplicarlo a lo que a nosotros nos interesa, a las almas. Porque, lo adelantamos, para los griegos, los seres humanos somos un compuesto de dos términos no sintetizables y en tensión: el alma y el cuerpo. Las características del alma son: no cambia, es eterna, es perfecta, es inmutable y es incorruptible. La auténtica realidad es lo que está en el mundo inteligible, ya que son ideas eternas. No se conoce el origen de este topos Uranus, se supone que no tuvo principio ni iba a tener un fin, y lo que puede conocerse o lo que se conoce allí es igual a la verdad o a lo verdadero. Y se conoce a través de la razón. Fíjense, dijimos, ontología de los griegos, mundo de las ideas, mundo sensible. Forma de acceso a ese conocimiento del mundo de las ideas, a través de la razón. Lo contrario va a ser el mundo sensible. El cuerpo. Mundo sensible. Realidad visible. Lo componen, o allí se encuentran los objetos materiales, creados por el demiurgo a partir de la perfección inteligible. El demiurgo sería para una religión, para cristiano o para católico, sería Dios. El demiurgo o lo absoluto, creado a partir de la perfección inteligible. Pero esos objetos que están en el mundo sensible, que es la realidad que nos circunda, incluido nosotros mismos, cambia. Las cosas nacen y mueren. Como dijimos hoy, el alma, que luego se va a incorporar un cuerpo, para los griegos, lo corpóreo, los objetos, la vida animal, la vida humana, la vida animal, y la realidad de los objetos cambia, perece, se modifica. Es por eso que pueden ser objeto de opinión solamente. Entonces, a diferencia del anterior, que se conoce a través de la razón, esto se conoce a través de los sentidos, pero solo puede ser objeto de opinión. Es decir, por eso está la epísteme, por eso los griegos hacen la clasificación entre epísteme, que es lo que se conoce a través de la razón, y la mera opinión odoxa. Esta mera opinión odoxa cambia permanentemente porque la realidad cambia permanentemente. Pero podríamos decirlo de esta manera para entenderlo mejor. En el mundo de lo sensible solo podemos expresar meras opiniones. Epísteme, doxa, clasificación típica de los griegos en teoría del conocimiento. Se conoce a través de los sentidos. El mundo sensible, esto es interesante, dice, el mundo sensible es una copia, aunque nosotros creamos que es el único que existe. El mito de la caverna no es falso, pero no es la auténtica realidad. Es un mundo jerárquicamente inferior. Acá va a aparecer, los griegos se manejaron a lo largo de toda su historia como cultura, como parte de la cultura indoeuropea, con relatos que se llaman mitos. Es la parte de la dimensión mítica, previa a la tematización filosófica. Por eso Platón va a rescatar el conocido mito de la caverna. No sé si en algún momento probablemente creo que se usaba como ejemplo, se estudiaba en la facultad. Y el mito de la caverna marca una contraposición, es decir, lo que quiere decir Platón es que los seres humanos encarnados, es alma metida dentro de un cuerpo, vivimos en un mundo sensible, pero este mundo sensible no es el verdadero, aunque nosotros suponemos o creemos que sí
y por eso lo ejemplifica con algunas personas que están dentro de una caverna, de espaldas a la entrada o a la luz, y solo pueden, atados, no pueden moverse, y solo pueden ver el reflejo de lo que ocurre afuera. Entonces, Platón quiere simbolizar que el conocimiento que tienen es muy imperfecto, creen que es algo real o verdadero, pero no es más que una especie de reflejo, de mala copia o de siluetas que se recortan sin que nos den mucho más detalles. Pero es muy interesante el de Platón, ¿por qué? Porque él dice que en el mito esto ocurre, son prisioneros, en algún momento uno de estos prisioneros se libera, se vuelve hacia la entrada de la caverna, donde empieza a ver la claridad, se asoma, se ciega por un momento porque le da la luz del sol y vuelve para recuperarse y acostumbrarse, y vuelve a salir, y entonces allí empieza a percibir lo que sería el mundo real. Para los griegos no sería el mundo real, sino un mundo inteligible al que solo tienen acceso las almas cuando se purifican, vuelven a ese mundo de ideas y se encuentran con esto. Pero sería una alegoría o muy útil para nosotros, porque olvidándonos de esta bidimensionalidad griega, podríamos decir, muchas veces vemos la realidad, pero en rigor, esa realidad no es más que una especie de reflejo de lo que realmente ocurre. Vuelve, es interesante esta parte del relato, porque dice Platón, vuelve este sujeto, les comenta lo que estaba viendo, por supuesto, los que lo escuchan se miran entre sí, dudan y terminan pensando que se ha vuelto loco. ¿Y qué es lo que hacen en ese relato? Lo matan. Si nosotros esta alegoría la transponemos a nuestro mundo, al mundo actual, a la cultura de Occidente, a la civilización de Occidente, esto es lo que suele ocurrir muchas veces, si se quiere, no en el extremo de eliminar a otro, pero sí cuando se muestran las verdades ciertas, hay como una especie de ataque continuo, porque precisamente la disimulación de la realidad como negocio se pone en jaque cuando alguien corre los velos de algo que se está mostrando que no es lo correcto. No hay necesidad de matar a alguien en la cultura contemporánea actual, no hay necesidad de matarlo, lo que se hace es camuflar todo esto, por supuesto, entre otras cosas, no permitiéndole que se expresen. Pero fíjense la actualidad que tiene esta alegoría, por supuesto no pensada por Platón, que tiene esta alegoría del conocimiento respecto de la... Claro, sí, ahí hacen un comentario respecto de The Truman Show, que sería una posible manera de entender esta alegoría de la caverna. Entonces, en concreto, este mundo sensible y el mundo inteligible, nosotros los seres humanos estamos como al mismo tiempo en uno y en otro. ¿Por qué? Porque el alma no se sabe muy bien por qué, Platón no lo aclara, se supone que es producto de alguna falta, alguna falla. Los cristianos o la religión católica diría es consecuencia de un pecado. Se ven expulsados de ese mundo, de ese topos Uranus. ¿Y a dónde se los expulsa? A la realidad sensible, y se encarnan en un cuerpo. Vamos a ver después qué problemáticas tiene esto de encarnarse en un cuerpo. Pero esto es la base de la lectura dualista. El alma, recordemos, es inmortal, el cuerpo es, por supuesto, un objeto concupiscible y degradable. Pasamos, ahí está el cuadrito, mundo inteligible, día del árbol, mundo sensible, el árbol, ¿no?
dualismo antropológico, alma y cuerpo. Fíjense, antes que seguramente va a venir la otra explicación, fíjense, acá ya se plantea una cuestión, empieza a plantearse algo que todavía se sigue discutiendo y todavía no está resuelto. Probablemente porque la pregunta está mal hecha o probablemente porque la lectura o la teoría es equivocada. Por un lado, alma, con todas esas características. Por el otro lado, el cuerpo. Se juxtaponen, se superponen. ¿Cómo se combinan? La pregunta es, ¿cómo se relacionan entre sí? Sigamos. El ser humano es un compósito o compuesto, como dice la placa, compuesto de alma y cuerpo. Pasamos a la otra. Las características que habíamos visto hoy: cuerpo corruptible, finito, mortal, alma incorruptible, infinita e inmortal. Hay muchísimas diferencias entre ambas, es un desbalance completo, difícil de aunarlas. Veamos entonces. Alma, características del alma. Es la auténtica realidad del ser humano, preexistente, porque es incorruptible, virtud, intelección de las esencias. Por eso, volvamos a lo que dije hoy, a lo que contaba Platón. El alma, cuando está en el topos Uranos, en ese mundo de las ideas, contempla directamente, sin ninguna intermediación, la esencia. ¿Qué contempla? La esencia del número, la esencia de la justicia, la esencia de la bondad, la esencia del árbol. Lo que a ustedes se les ocurra, está la esencia en ese mundo. Y las almas están condenadas a vivir en un cuerpo. Un dato, un primer dato. Es como una especie de castigo, por eso Platón, ahora creo que va a venir, va a aparecer en la placa, Platón en su primera época va a considerar el cuerpo como una especie de cárcel. Es como si se tratara de una cárcel en la que está encerrada el alma. Esa es la primera etapa platónica. Vamos a la segunda. Cuerpo, las almas mediatizan a través de los sentidos, proceso dinámico. El alma interviene, aparece en el cuerpo y las personas vivimos a partir de esta dinámica. Los sentidos serían como una especie de volante que el alma utiliza para manejarse en la realidad. El conocimiento que obtenemos una vez que como alma estamos dentro del cuerpo, hoy lo vimos, es una doxa o simple opinión, a diferencia del otro que es la razón o epísteme. Y las limitaciones del cuerpo. Es importante, va a ser importante para todas las antropologías, pero es algo con lo que hay que contar, las limitaciones del cuerpo. Dicho sea de paso, el dualismo o estas aseveraciones del dualismo tendrían que hacernos pensar un poco el olvido de las propias limitaciones del cuerpo, que hoy, con 21 o más siglos de diferencia, todavía tenemos los seres humanos. Los seres humanos seguimos intentando operar sobre la dimensión corpórea, olvidándonos que la dimensión corpórea tiene limitaciones que no van a poder ser superadas nunca. Entonces, insistimos, manipulamos, intervenimos sobre el cuerpo, incluso generando una multiplicidad de cuestionamientos de carácter ético. Fíjense, acá también vamos a ver una aplicación, o podría haber una aplicación del derecho, porque el derecho tiene que ver con la ética, con lo ético, o la ética tiene que ver con el derecho. Me animaría a decir que son dos cuestiones reversibles.
Y hoy por hoy está lleno de cuestionamientos, de problemas, de dilemas éticos. Por eso la bioética es una disciplina muy importante y en alza. Precisamente una de las limitaciones éticas o uno de los cuestionamientos éticos es hasta dónde se puede intervenir sobre el cuerpo y hasta dónde determinado tipo de intervención sobre el cuerpo no resulta ser denigrante o indigno para el ser personal que lo sufre, sea consciente o no de esto. Pasemos entonces. El cuerpo es concebido como la cárcel del alma. Esto no fue siempre así en Platón. En esa primera etapa lo ve como la cárcel y por lo tanto la exigencia o el paradigma va a ser tratar de liberarse. En una segunda etapa Platón va a morigerar un poco esta manera de entender esa relación entre el cuerpo y el alma y va a utilizar una imagen también muy conocida que es la de la barca y el barquero. La barca sería el cuerpo y el barquero sería el alma, pero ya de una forma mucho más coordinada. No es que el barquero intenta romper la barca para escaparse. No, el barquero considera que la barca es un instrumento idóneo que le permite navegar, si bien con las limitaciones que el cuerpo tiene, si bien con la necesidad de alguna manera no dejarse absorber por el cuerpo, por lo sensible, lo va guiando o puede guiarlo para sus objetivos finales. La barca y el barquero ya es una imagen mucho más atenuada respecto de la primera de la persona prisionera de una cárcel. Pasamos a la otra. ¿Y qué quiere un prisionero? Vamos a la primera postura, a la primera lectura. Escaparse, claramente lo que quiere hacer el prisionero es escaparse y liberarse. Ahora vamos a ver, o tendríamos que pensar cómo puede escaparse, cómo puede liberarse, de qué manera, si está preso, está contenido en un cuerpo. Hay dos formas. Una, la filosofía, y otra, la muerte. Acá ya aparece la dimensión ética, la ontología, la epistemología y lo ético, la dimensión ética en la vinculación cuerpo y alma. ¿Por qué nos podemos liberar? Y como ejemplo, dice Platón, la filosofía. Porque la filosofía tiene que ver con se está refiriendo a la dimensión ética. Los griegos consideraban importantísimo como un objetivo de su vida el ser virtuosos. Por eso Aristóteles, que va a venir después de Platón, va a marcar siempre la importancia de un comportamiento virtuoso. Él dice, el convertirse en alguien virtuoso no es más que el resultado de un esfuerzo, de una constante. ¿Para qué? Para que un acto virtuoso que en algún momento nos puede resultar difícil, complejo, si se repite 2, 3, 4, 5, 6 veces, va a decir Aristóteles, también en línea con Platón, se va a terminar convirtiendo en un hábito. Entonces, lo que a una persona virtuosa, en función de la repetición de actos virtuosos, le puede resultar difícil al comienzo, dicen los griegos, después le va a resultar mucho más sencillo. Casi va a ser natural o connatural practicar la virtud. Porque, en definitiva, la virtud, vir, viene fuerza, vir significa fuerza, después lo van a tomar esto los romanos, que van a hablar de la virtud como algo esforzado, no es más que el resultado, la práctica, que después se convierte en algo, en algo que no es difícil. Practicar la virtud, ¿qué significaba? Tenía como premio volver a ese mundo de las ideas. Y si la vida virtuosa ha sido muy importante, el premio mayor era volver a ese mundo, decían los griegos, volver a ese mundo de la ideas y
no bajar nuevamente. ¿Por qué? Porque lo más frecuente era que alguien tuviese comportamientos virtuosos, pero fuesen mucho más los negativos o pecaminosos que los virtuosos, se hubiera quedado a medias. Entonces, moría, el cuerpo desaparecía, el alma, esto es interesante, dice, volvía, pero pasaba como una especie de test de virtuosismo y tenía que regresar al mundo sensible, tenía que volver a incorporarse o a encarnarse, y así sucesivamente hasta que fuese tanta la práctica de virtud en un cuerpo determinado que consiguiese su liberación definitiva. Pero ¿qué podía pasar también? Podría pasar que fuese completamente, en vez de la virtud, fuese completamente viciosa. Lo contrario, los griegos, la virtud es el vicio. ¿Y qué ocurría? Volvía al mundo de las ideas, y si hubiera pasado esto último, regresaba al mundo sensible, pero ya no iba a encarnarse en un cuerpo humano, sino que lo iba a hacer en un animal. En consecuencia, esa alma en el cuerpo de ese animal ya estaba castigada de por vida o eternamente, si se quiere, porque no podríamos predicar de animales actos éticos. Entonces, la filosofía es una salida transitoria, tarea que permite captar esencias de las cosas, la práctica de la virtud, y está la muerte, pero está el suicidio también como posibilidad. Se piensa, el suicidio, dicen los griegos, es algo completamente negativo. La muerte sería la salida definitiva en punto a ese cuerpo, pero luego volvería a reencarnarse en otro. En cuanto a la muerte, entendida como suicidio, era una respuesta completamente y absolutamente negativa para los griegos. Por lo tanto, probablemente quien se suicidara tratando de liberarse de ese cuerpo en ese momento se reencarnará luego en un animal. Salida definitiva. Esta es la razón por la cual se ha extendido a lo largo de Oriente y Occidente, porque si nosotros vamos pensando, el contexto nos está diciendo algo, que el problema, en definitiva, entre cuerpo y alma es el problema de la muerte. Y acá ya se está anticipando como una especie de respuesta de solución, algo que sin ningún lugar a dudas ha angustiado a toda la humanidad y a todas las culturas. Y ahí está la placa. En principio resolvería el misterio de la muerte, brinda un inigualable consuelo. Esto también podríamos extrapolarlo a respuestas que se han dado en la cultura occidental, no la hebrea, no la semita, no el cristianismo, no el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, sino en un momento del cristianismo en donde la respuesta que se va a dar es una respuesta que tiene consonancias griegas. Ahora después no me quiero adelantar, voy a contar esto. Por ejemplo, ¿por qué se supone o se cree que la idea de resurrección es una idea cristiana? ¿No? La idea de resurrección no es una idea cristiana porque la palabra carne para los semitas no indica cuerpo, indica a todo el hombre, y el cristianismo también a esta idea la entiende como todo el hombre. Después hay una distorsión y entonces el término cuerpo se termina convirtiendo en el término griego carne, y allí
la creencia que la carne muere, pero luego puede volver a la realidad resucitando. Este es un problema dualista, resultado de algún error en la interpretación de esos textos por parte del propio movimiento cristiano. Eso ya lo vamos a ver. Resuelve el misterio de la muerte, brinda un inigualable consuelo. Es esa cuestión, ¿qué pasa con la muerte? Nos consolamos porque suponemos que el alma, o los griegos se consolaban porque suponían que el alma volvía al mundo de las ideas, aunque después tenía que volver a reencarnarse, pero por lo menos sería un consuelo para el cuerpo ese que moría, y lo mismo podría parecer respecto de otro cuerpo. Es una solución que habría que pensar, que habría que cuestionar, muy entrecomillada, que había que pensar a fondo. Si uno lo piensa a fondo, es como una especie de engaño. Consecuencias de cuerpo como cárcel. El trabajo, esto es importante, el trabajo intelectual se valoriza más que aquel realizado con el cuerpo. Fíjense que esto es algo que incorpora o aparece en el dualismo en esa época, pero que se ha sostenido en Occidente y se sigue sosteniendo, diría, y que todavía no ha desaparecido. ¿Cuántas veces se considera que un trabajo mental o un trabajo intelectual tiene mucho más valor que un trabajo físico? Y precisamente, producto de esto, como el dualismo marca una negatividad del cuerpo, el cuerpo se ve como algo negativo, Platón lo ve como algo negativo, y los griegos lo ven como algo negativo, y allí queda, es algo negativo, entonces, al cuerpo no se lo respeta. Todo lo relacionado a la estética corporal queda de lado o se concibe como superfluo. Esto diría en las primeras etapas. Ha habido un vuelco, si bien el dualismo sigue estando presente como probable respuesta, aunque ha perdido mucho de su fuerza, ha terminado ganando el hiperindividualismo, como lo habíamos visto en otras clases, y a pesar del dualismo, el culto del cuerpo, el culto de la estética, hoy mueve miles y millones de dólares el mundo de la industria de los retoques o de la estética corporal. Pero hasta la modernidad o comienzo de la etapa contemporánea, todo lo que tenía que ver con el cuerpo sí estaba necesariamente ocupando un segundo lugar. Y lo más importante para nosotros es esto, desde el ámbito del derecho. Esta concepción ayudó a la expansión del capitalismo. Lo importante es el alma, por lo que no interesaba si el obrero estaba cansado por trabajar tantas horas. No interesaba el desgaste físico, porque el desgaste físico o el cuerpo ocupaba el último lugar, y además se suponía que podía recuperarse. Por eso se los explotaba y se los hacía trabajar prácticamente todo el día. En definitiva, el cuerpo era como una especie de envase que de alguna forma se iba a sostener. Respecto de la tarea intelectual y de la tarea física, es un ítem que todavía se sigue sosteniendo, manteniendo. Por eso probablemente, o en muchas situaciones, la remuneración de una tarea suele ser mejor si suponemos, entrecomillado ya, que lo que está haciendo alguien es un trabajo intelectual. Si lo que está haciendo alguien no es un trabajo intelectual, entrecomillado, sino meramente físico, probablemente en líneas generales, siempre hay excepciones, tenga una recompensa, una remuneración mucho menor. Esta idea todavía es oriunda de la lectura de Albita,
no ha desaparecido. Vamos a... Otro problema que presenta esta antropología es no se identifican actividades exclusivas del alma. No especifica que tal tarea o tal actividad o tal desarrollo o que tal movimiento tiene que ver con lo específico del alma, con lo que nosotros denominaríamos lo espiritual. No hay tareas que puedan atribuírsele concretamente al alma, que sí vamos a ver está presente en otras antropologías. Pasa. Hasta acá entonces hemos contado lo más importante de la lectura dualista más conocida o que más influencia tuvo en Occidente. Vamos a ver una segunda etapa con un individualista en su manera de pensar teórica, como lo aprendimos y como lo sabemos que fue Descartes, pero dualista al momento de entender esta idea. Y quería decir algo más que me quedó, ahí flotando. ¿Qué señales hay sobre el individualismo? El individualismo sigue siendo hoy un punto de vista fuerte o arraigado. Diría que más allá de los dualismos contemporáneos, que por ahí hay alguno que otro, está en el hecho o en la idea de que se puede, que mediante mecanismos X uno puede llegar a tener contacto con el alma de alguien que ya no está en este mundo, que precisamente abandonó el cuerpo. Me refiero, por ejemplo, a las prácticas espiritistas. El espiritismo es una metodología, voy a definir de esta manera, es una metodología que supone que alguien puede conectarse o contactarse con personas fallecidas, con seres personales ya fallecidos, y que ese contacto es un contacto, si se quiere, mental, no físico, porque la persona no aparece, no se ve, pero sí por intermedio de alguien que media, ¿no? Por eso el término medium, uno podría llegar a tener contacto con alguien que ya no está en cuerpo, pero sí que está en algún lugar en alma. Las prácticas espiritistas siguen teniendo un auge muy importante en el siglo XXI y se originan o tienen que ver con el dualismo. Vamos a Descartes. En Descartes ya va a cambiar la relación. Él no va a hablar de alma y cuerpo, sino que va a hablar de conciencia o de res cogitans, ¿no? A ver, pasar a la otra placa. Res extensa y res cogitans. Cogito, pensamiento yo. Res extensa es la realidad. Dualismo de sustancias. Alma, pensamiento, mente. Los términos en Descartes van a ser pienso, pensamiento y mente. Y luego ese binomio en el dualismo original, alma-cuerpo, con Descartes, alma-pensamiento, va a inaugurar el dualismo contemporáneo, que es mente. En el cuerpo, en el dualismo platónico, es alma y cuerpo. En Descartes es pensamiento y sustancia extensa u objetos físicos extensos. Y en los dualismos contemporáneos va a ser cerebro. El problema mente-cerebro. Yo pienso, luego yo soy, demuestra la existencia en cuanto al pensamiento. En el cuerpo, al ser percibido por los sentidos, está sujeto a la duda. Recuerden cómo era el razonamiento por analogía. Descartes decía que no podía tener certeza de la presencia del otro, de la realidad del cuerpo del otro, de la corporeidad del otro,
porque probablemente los sentidos lo engañaran. Entonces, él decía, dudo, no tengo certeza, pero sí puedo suponer que, y ahí, ¿se acuerdan? Estaba el ejemplo de cuáles eran los cambios, cómo se alteraba el cuerpo cuando uno se reía, se alegraba o se enojaba, que implicaba que estaba contento o que estaba disgustado, y que esto él lo podía percibir en el cuerpo de otro, y entonces, como máximo, suponer que en el otro también había un cogito o un yo que pensaba. Pero esto siempre en el terreno de la suposición, o como diría Laín Entralgo, en el terreno de la probabilidad. El otro es corpóreamente meramente probable. Se concibe por el entendimiento puro, la duda queda exclusivamente el entendimiento o el pensamiento. No puedo dudar de que dudo o de que pienso, entendimiento o pensamiento puro. Cuerpo se concibe por el entendimiento ayudado por la imaginación geométrica, conjunto de figuras y movimientos. Vamos a ver que Descartes, esto viene de la mano de la lectura de la postura mecanicista, que ya estaba presente en tiempos de Descartes. Descartes va a ver el cuerpo de cualquier realidad o el envase de cualquier realidad en movimiento, y esto obedeciendo a que funcionaba como una especie de mecanismo. Por eso esta teoría se llama mecanicismo. Sería como alguien que está dentro de un robot, o alguien que está dentro de un juguete al que se lo activa, se mueve, pero el sujeto conserva su propia realidad, que es su pensamiento. Lo otro se mueve por las leyes de la física. Los movimientos del cuerpo se explicarían por las leyes de la física. El alma es el pensamiento. Se encarga del entendimiento, de la voluntad y de la imaginación. Es el cuerpo no hace nada, el cuerpo simplemente se mueve. Es un simple mecanismo. Al estar sometido a los sentidos y a las leyes mecánicas, no es libre. Acá sería, la conclusión sería como diferente. Acá decimos que el cuerpo no es libre, porque el cuerpo es simplemente algo que obedece las órdenes de la razón. Vamos a encontrar, antes de pasar a la placa, ya acá vamos a encontrar un problema que también estaba presente en este dualismo. Acá es más fuerte, o se revela de una manera diferente. ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo es la interacción entre razón y cuerpo? Si la razón tiene estas notas y el cuerpo tiene estas notas, ¿cómo es la interacción? ¿Cómo yo pienso algo, tengo ganas de caminar y mi cuerpo se pone en movimiento? Aclaro, esta respuesta de la interacción, este interrogante de la interacción todavía no tiene respuesta. Se han dado muchas lecturas, algunas ajustadas, otras disparatadas. Todavía no hay una respuesta desde el dualismo, y creo probablemente que no la pueda haber nunca, de cómo interactúan, cómo es la interacción. Pasamos a la próxima, Marina. Descartes cosifica el cuerpo, claro, lo desnaturaliza, lo reduce a máquinas, seres semovientes. Por eso dice que los animales son como máquinas semovientes. Cuando él va a decir, mirando incluso los propios hombres que ve caminar, o mujeres que ve caminar y pasar por la calle, y los animales, debe ser como una especie de, hoy dirían como un robot, ¿no? Es una máquina que sigue los dictados del alma. El alma es la conciencia, y en ella la inteligencia trabaja de forma autónoma. Están separados, hay dualidad. Yo y cuerpo. En el discurso del método escribe: conocí por ello que ya era una sustancia
cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de alguna cosa material, de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Es decir, acá hay unos dos interrogantes o dudas que Descartes no va a poder responder. Él dice, cuya naturaleza toda es pensar y que no necesita para ser de lugar alguno, si no necesita del cuerpo, ¿cómo puede ser un alma sin el cuerpo? Tendríamos o volveríamos al problema platónico. El yo pienso, ¿se puede decir desde ningún lugar? Ni depende de alguna cosa material. El alma por el cual yo soy lo que soy es enteramente distinto del cuerpo, cuya naturaleza y esencia toda es pensar. Nosotros ya sabemos cómo los seres humanos accedemos al pensamiento. Esto, aunque no se supiese en la época de Descartes, hoy ya sí se sabe, como diría Descartes, con toda certeza y claridad. ¿Cómo advenimos al pensamiento? Al pensamiento advenimos con la utilización de una característica que se pone en movimiento solo y solo si hay la presencia de un otro. Con lo cual, la idea, el cuento, la historieta de que lo único de que tengo certeza es que dudo, desaparece. El lenguaje es el resultado de mi interacción con otro. Y en esa interacción con otro, esos símbolos que yo primero repito y que luego empiezo a imaginar en mi cabeza, apareciendo, formando imágenes, que son los conceptos, que luego yo traduzco la realidad a partir de las palabras y esto me permite explicar lo que percibo. Pero insisto, hallazgo definitivo de la lectura o de los pensadores dialogales, de lo que primero tenemos conocimiento cuando advenimos al mundo, no es de nosotros mismos, sino precisamente de los otros. Pasamos acá está la cuestión, ¿cómo puede influir la mente sobre el cerebro y viceversa si son dos realidades diferentes? Yo sería una pregunta que se van a hacer los dualistas contemporáneos. Dice Descartes, hay una conexión entre cuerpo y alma. El alma influye en el cuerpo a través de la voluntad. Quiero hacer algo, el alma, quiero hacer algo, mi voluntad, me muevo. Y el cuerpo influye comunicándole la información de los sentidos. ¿Dónde está la flechita que dice glándula pineal? Es la respuesta que da Descartes, porque dice que cómo interactúan, cómo se produce todo esto. Y él dice, se produce en un lugar específico del cuerpo, que, si no tengo mal entendido, la glándula pineal es una glándula que está colocada a la altura del cuello, parte de atrás, de la cabeza. Ahí está la glándula pineal. Según Descartes, en ese lugar físico que se produce la interacción entre el alma y el cuerpo. El alma le da órdenes al cuerpo, previo conocer lo que hay que hacer por los sentidos, y la voluntad, que también es una función del alma, lo pone en movimiento. Cuerpo y alma se relacionan entre sí, pero son dos realidades diferentes. Fíjense que acá es clara la diferencia del dualismo cartesiano con el platónico. No dice Descartes que están en conflicto, que se pelean, que uno lo presiona, que el otro que se intenta liberar,
no, dicen, se relacionan entre sí, interactúan, aún siendo dos realidades diferentes. Y esto se da, dice él, no ha habido, creo que tampoco había o hubo alguna referencia de carácter clínico que puede indicar que la glándula pineal, que es un soporte físico, un estrato físico, pueda contener dentro de la misma al alma. Dicho sea de paso, los neurocientíficos nos dicen que no hay manera, no hay forma de corroborar o no se puede comprobar o en última instancia no existe, no hay manera de verificar si existe, por ejemplo, en un órgano como sería el cerebro, algún sustrato o soporte físico que explique o permita explicar todo lo que el cerebro hace. Pasamos a la próxima. Y ahora vamos a entrar entonces a las lecturas contrapuestas, al dualismo, que son las reacciones a esto que se llaman interpretaciones monistas. ¿Por qué? Las interpretaciones monistas se dan cuenta del problema que presenta el dualismo. Se dan cuenta de que es difícil sostener esa diferencia entre dos entidades distintas y mucho más difícil explicar cómo, siendo diferentes, distintas, y en algún caso una completamente negativa y la otra completamente positiva, interactuar entre ellas. ¿Cómo explicamos la interacción? ¿Cómo la demostramos? ¿Cómo la hacemos visible? Entonces, esto lo dice muy bien Italo Gastaldi, que es un pensador cristiano. Hay parte de su libro de Tropología Filosófica está subido en relación al tema. Él dice, y habría que dar una respuesta, entonces, ¿cómo explicamos la relación? Él dice, ese matrimonio entre el cuerpo y el alma, y él dice, algunos mataron a un miembro de la pareja, que serían los monistas, y otros intentaron algunas explicaciones completamente alambicadas o inverosímiles, ¿no? Acá vamos a ver esa explicación que como no puede, no entiende cómo funciona, cómo podría funcionar el dualismo, decide eliminar a uno de los términos. Entonces queda uno, un solo término. Existe un solo elemento operante. Monismo, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el cuerpo o con el alma? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el pensamiento o con lo objetivo? ¿Con la mente o con el cerebro? El primero es el monismo idealista. Se considera que uno de los pocos pensadores que sostuvo este monismo idealista fue Hegel. Ahora vamos a ver por qué no tiene, ni va a tener mucha repercusión. Ahora vamos a verlo. Dice, somos solamente almas, espíritu o ideas. Su principal exponente es Hegel. Todo lo que existe es percepción de nuestra mente, el cuerpo es un espejismo. Es decir, lo que plantea Hegel es que el espíritu sería como una especie de proyector de la realidad, pero que está dentro de nosotros mismos. Entonces el espíritu proyecta, porque está dentro de nosotros mismos, o estaría en la imagen hacia afuera y hacia nosotros mismos, algo que solamente es una proyección, que es una imagen que no tiene entidad, que no tiene realidad, que es la corporalidad, la carnalidad, la objetividad, el grosor, la estratificación, la extensión de todo lo que todo lo que nos rodea, del cuerpo mismo. El cuerpo es como una especie de proyección que nosotros hacemos, nuestro espíritu hace, pero que en realidad es como una proyección, se apaga el proyector y no hay nada. Por eso que esta lectura, que es bastante estrambótica, tuvo poco
desde el lugar de Hegel tuvo poca repercusión, ¿no? Pasamos a la otra. Este sí ya es, diría, como postura monista, un clásico, porque ha habido monismos materialistas casi en gran parte de la cultura occidental. Y el monismo materialista tiene que ver con una de las interpretaciones que sobre el hombre nosotros dimos en las primeras clases, cuando hablábamos de la vinculación entre hombre y derecho. ¿Por qué? Porque el monismo materialista está asociado a una explicación evolucionista de la realidad. Porque el evolucionismo, Darwin y otros, hacia atrás y hacia adelante, le dan con su teoría, de alguna manera le asestan un golpe o una crítica muy fuerte al dualismo. El monismo materialista está asociado a esto, en sus diversas vertientes, porque lo que va a explicar, en definitiva, es que tenemos que olvidarnos de lo espiritual, del alma, y atribuirle todo eso a la materia misma. El ser humano es solamente cuerpo, materia. Materia en su más alto grado posible de organización. Materia en su más alto grado posible de organización. No hay actividad alguna en la que el cuerpo no participe. Los monismos, antes de pasar a la otra, los monismos son hoy por hoy una postura bastante fuerte. Hay lo que se llama monismos fisicalistas, que precisamente hacen referencia a que todo es materia, aunque en un altísimo grado de evolución, pero también hay, por ejemplo, un filósofo argentino recientemente fallecido, muy importante, un clásico, se llamó Mario Bunge, tal vez hayan, o en algún momento se leía algo de su obra en la facultad, tal vez lo hayan visto, y la lectura de él, que es totalmente contraria al dualismo, se llama monismo emergentista porque él dice que en última instancia no es que la mente derive de la materia, sino que la mente en alguna forma está ocupando lugar al mismo tiempo que la materia, tiene cierta autonomía, pero usa el cuerpo para emerger. No es estrictamente materia que luego deviene mente, sino que emerge, y esta emergencia tiene que ver también con el desarrollo del propio sujeto. Por eso se llama monismo emergentista. Pasamos a la otra placa. Ahí dice positivismo. El materialismo tiene y sigue teniendo bastante aceptación, el monismo materialista. En primer lugar lo vemos en el positivismo científico, con la aparición de la ciencia. El positivismo científico es la primera lectura o la primera elaboración teórica de importancia desde el ángulo del ámbito de la ciencia. César el Hombroso es un exponente del positivismo. Teoría sobre las características físicas del delincuente natural. ¿Recuerdan? Lo deben haber visto. La posibilidad de identificar a una persona proclive a cometer actos no debidos, delitos o ilícitos, en base a un estereotipo físico. Fíjense lo notable de estas lecturas, que hoy, si bien no podemos decir que en el ámbito penal la teoría del Hombroso pueda ser validada o revalidada, sí ha hecho carne en el sentido común. Sí ha hecho carne en el sentido común de la civilización moderna,
porque ese estereotipo de César el Hombroso se ha reemplazado o es reemplazado por un estereotipo que tiene que ver con el prejuicio o con la discriminación, porque también podemos encontrar, pero esto no es por una cuestión lombrosiana, nosotros podemos encontrar, no hace falta tomarse demasiado trabajo, podemos encontrar que precisamente los delincuentes, al menos en su porcentaje altísimo mayoritario, en las cárceles de los países latinoamericanos y de otros, tienen un estereotipo muy específico. Algunos dicen hoy, el fenotipo del delincuente es el negro, algunos hablan del marrón para hablar del mestizo, y con ciertas notas o características que los identifica. Son casi la totalidad de la población carcelaria. Es decir, que esta idea de positivismo científico de César el Hombroso desapareció, pero sigue estando presente en la mentalidad o en el sentido común de una sociedad como la nuestra. Tal rasgo, tal color, sinónimo de sujeto peligroso. La teoría marxista, el mundo es material por su naturaleza. Los diversos fenómenos del mundo representan formas de la materia en movimiento. Si se una teoría materialista por excelencia, es la lectura que Marx hace de la realidad. Ahí tenemos dos ejemplos entonces de monismo materialista. Pasamos a la... Problema. No logra resolver el misterio de la muerte. Claro, lo agrava. Esto acá, esto me gusta, más allá de lo difícil que sea pensarlo o repensarlo. En algunos momentos de la vida sobre esto no se piensa ni se repiensa. En otros momentos de la vida sí empieza a pensarse y a repensarse y se puede convertir hasta, digamos, en algunos casos, una obsesión. No logra resolver, pero vamos a lo del materialismo, no logra resolver el misterio de la muerte. ¿Por qué no logra resolver el misterio de la muerte? Porque las lecturas materialistas o las lecturas evolucionistas nos dicen, hasta acá llegó, usted muere, fin de la historia. El cuerpo se degrada, fin de la historia. No hay más nada. Fin de la historia. Claro, fíjense esto sumado a la problemática del dualismo. Es un golpe muy fuerte. ¿Cómo se termina la historia? No hay nada más. Dicho sea de paso, de una manera muy casera y muy limitada, muy casera y muy limitada, a mí se me viene en este momento lo siguiente. Si el evolucionismo, si el materialismo evolucionista, si el monismo materialista pone todo el peso en la evolución para explicar la enorme complejidad, no solo en la cuestión corpórea, sino en la cuestión interactiva del ser humano, ¿cómo es que da o termina con una respuesta tan pobre al problema de la muerte? Todo ese edificio, toda esa construcción que se supone producto de una chispa, se termina con un cuerpo que se degrada. Bien, no logra resolver el misterio de la muerte. Lo potencia. Entonces, por supuesto, nos tendríamos que ir al consuelo. ¿A qué consuelo vamos? Iríamos al consuelo del dualismo griego. Sí, nos morimos, pero cuidado, que vamos a estar. ¿Dónde vamos a estar? En el mundo de las ideas. Descartes no sabemos, y en las otras respuestas dualistas tampoco sabemos. Lo cual
no me resuelve la cuestión, sino que como consuelo yo diría es un engaño, más que consuelo es un engaño. Y el problema es acuciante. Sigamos con la siguiente placa. Llegamos nuevamente a una crisis. Tomo esto y vuelvo un cachito para atrás. ¿Por qué una crisis? Porque toda una vida, como es la vida de cualquier ser personal, toda una vida repleta de los sueños, crisis, enojos, rupturas, avances, toda esa vida, cuando llega el momento de la muerte, no es, como diría Sartre, está la nada. Tiene que haber, genera como una especie de, necesariamente genera una especie de angustia existencial. Por eso Joubert lo va a decir con muchos pensadores, que son estas cuestiones las que nos llevan a pensar o repensar ciertas problemáticas. Él hablaba de la frustración podría tener que ver con la desaparición de alguien que uno aprecia mucho, pero también esas crisis vienen del lado de pensar la muerte, la propia desaparición. Entonces, en esas situaciones límites es donde el pensamiento es como acicateado. Insisto, lo sé que hay etapas de la vida en donde esto, salvo que tenga que ver con alguna cuestión muy puntual o de otros, en muchas etapas de la vida esto ni se nos pasa por la cabeza. Pero en determinadas etapas de la vida o a partir de determinada etapa de la vida, esto se empieza a convertir en un interrogante importante. Como siempre, el ser humano tiene dos posibilidades. Acá un poquito más difícil. Una, mirar para otro lado, dejarse engañar o suponer que el problema no existe. La otra, darse cuenta que el problema existe, que genera angustia y que no hay, o parecería haber, una respuesta a mano, más allá de las engañosas como las que propone el dualismo o las cortantes que despachan el problema, porque el monismo no nos da ninguna respuesta, no, despacha el problema a su casa, ¿no? Muerte y no hay más nada. Llegamos nuevamente entonces a una crisis en la que ninguna de las perspectivas gravitantes logra resolver tanto los avatares de la vida como los de la muerte, que es lo que pero puntualmente en uno, como decía Buber, son cuestiones que le pasan al ser personal y que involucran decisiones que le pasan al ser personal y que la imaginación desde el lado del individualismo no puede resolver y la ilusión desde el lado de disolvernos en el grupo tampoco. Vamos a la... entonces, acá aparecía otra pregunta, que es la pregunta por el sentido. Nosotros nos preguntamos por el sentido del derecho, que es mucho más confortable, porque no está en juego todo esto, ni está en juego nuestra propia vida o nuestra propia muerte. Es más cómodo preguntarse por el sentido del derecho. Pero acá llegamos a la pregunta filosófica antropológica por antonomasia, que tiene que ver con el sentido de mi propia existencia. Por ejemplo, ¿qué sentido tuvo, como les decía hoy, toda una vida jalonada de todo ese tipo de experiencias para que esto de la noche a la mañana no exista más? Pasamos a la... ¿Habrá alguna manera diferente, alguna intuición distinta, alguna respuesta, aunque no sea que cierre todo, que genere algo más? Y tenemos la perspectiva dialogal que nosotros entendemos superadora de monismos y dualismos. Superadora de monismos y dualismos, vuelvo a insistir, como lo he hecho siempre, no se trata de una verdad comprada, cerrada, última,
definitiva. Intenta superar esas dos respuestas que no responden al problema. Pasamos. Todo ser humano existe como ser corpóreo. Esta es la primera afirmación de la perspectiva dialogal. Si hablamos de ser humano, hablamos de corporalidad, de corporeidad. Somos seres personales y seres personales implica ser corpóreos, ser corporales. Por lo tanto, como dice abajo, el cuerpo está revestido de humanidad. El cuerpo de los seres personales está revestido de humanidad. No lo está, por ejemplo, el cuerpo de los animales, que no está revestido de humanidad, sino que está revestido, si se quiere, de animalidad, pero no de humanidad. Este ya es un dato importante. El cuerpo no es simplemente, como decía Descartes, sustancia extensa. El cuerpo no es, como lo dicen los monismos, materia, aún en el grado de sofisticación más alto que quieran ponerle. No, está revestido de humanidad. El ser expresa significados a través del cuerpo. Las personas, nosotros, los seres humanos, somos el significante. No sé si alguna vez estudiaron la teoría del lenguaje de Saussure o en la facultad o en la secundaria. El lenguaje maneja con dos términos, que son el significante y el significado. El significante es el que le da cuerpo al significado, es el que transporta el significado, que serían las palabras, los términos, las letras en el lenguaje. Esos serían el significante. Unidos otorgan un significado a una palabra. Nosotros somos el significante. Podemos leer, transportamos lo que vamos a ver ahora enseguida conllevar, son los significados humanos. Nuestro ser personal a partir del cuerpo expresa o revela esos significados humanos. Ojo, hay que hacer un esfuerzo para inteligir el sentido de lo que la corporalidad presente en cada uno de nosotros transmite. No es un bestseller, un cuento, un librito de chistes que se lee literalmente. Todo implica esfuerzo, hay que desvelar a partir del cuerpo lo que el cuerpo humanamente transmite o significa. Vamos a la otra. Y acá aparece una afirmación fuerte de nuestra perspectiva. Somos, y acá vamos a recuperar algo interesante, somos cuerpo. Paso de la categoría del tener a la del ser. Les recomiendo, no sé si lo leyeron, hay un libro muy interesante que fue muy difundido en la década de los... ¿Sí? Pero ¿Sí? vos tenés que poner todo blanco, amiga. Yo meto todo junto. ¿Alguien me quiere preguntar algo? El micrófono abierto. Ahí lo silencié, Carlos. Bien, pero pensé que alguien me quería preguntar algo. Somos cuerpo, paso de la categoría del tener a la del ser. Le decía, hay un libro que en la década de los 70 y 80 tuvo de un filósofo y psiquiatra, Erich Fromm, que se llamó Ser y Tener. Fue un texto emblemático porque era un pensador, un intelectual que ya estaba marcando ese desnivel en la sociedad contemporánea, en la sociedad de nuestra época, si se quiere, también, al diferenciar el tener y el ser, o el ser y el tener, en contra de la propuesta hegemónica, culturalmente hablando, e idea civilizatoria y depredatoria del neoliberalismo, que es el tener sobre el ser, o que el ser implica nada más que tener. Bueno, Erich Fromm lo recomiendo, es un libro muy interesante,
escrito de manera coloquial, y él hace esa categoría. El ser es independiente del tener, porque, como López Quintás, el tener se aplica a realidades que podemos denominar meros objetos, que dice López Quintás, meros objetos, como una piedra, un vaso, un palo, lo que fuere, no pueden generar ámbitos de interacción con el ser humano. De esos objetos sí podemos predicar que los tenemos y que son exteriores a nuestra realidad, pero no podemos predicar o no podemos predicarlo respecto de nosotros mismos, que somos un cuerpo, no tenemos un cuerpo. Y esta discusión va a ser interesante, porque si decimos que somos cuerpo, esto ya nos va a marcar una limitación muy importante. Pero si decimos que tenemos cuerpo, esto ya no es que va a marcar una limitación importante, sino puede ser el inicio de una extralimitación respecto del cuerpo. Paso de la categoría del tener a la del ser. Y las discusiones en temas actualísimos de bioética, de derecho, etcétera, están como marcadas por esta diferencia. ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Pasamos a la otra, Marina. Significados fundamentales. Entonces, antes de empezar con esto, porque no sé si después se va a recuperar el tema, decir dos cosas más sobre esta discusión. Volvemos a la placa anterior. Es Gabriel Marcel, uno de los filósofos existencialistas católicos más importantes, el que trabaja esta diferencia entre tener y ser. Porque él dice, solo podemos predicar el tener de algo que está por fuera de nosotros, que es externo a nosotros. Nosotros no decimos, tengo un brazo que en este momento está tomando una hoja, ¿no? Sino estoy en este momento tomando una hoja, porque no puedo predicar del brazo que tiene identidad conmigo mismo, que es externa a mi propia realidad. Sí podría predicarlo de la hoja. La hoja es una realidad que está por fuera de mí, es una cosa, es un objeto, entonces puedo tenerlo, puedo disponer de él, pero no así con mi cuerpo, porque podemos decir, yo pienso, yo medito, yo dudo, pero en realidad estoy pensando, meditando y dudando integralmente como ser corpóreo. No es que mi mente está pensando, soy yo integralmente que está pensando. Soy un sujeto que piensa, soy un sujeto que corre, soy un sujeto que salta, soy un sujeto que dibuja. En todas soy yo, corpóreamente, integrado, de manera unitaria. Por eso, si somos un cuerpo, esto implica que no podemos disponer de nuestro cuerpo como si nuestro cuerpo se tratase de objetos o de cosas ensambladas externas a mi propia identidad, que sí podría predicar de algo que no sea mi cuerpo. Sí, puedo tener y disponer. Por ejemplo, una lapicera. No me gusta la lapicera, no quería tener la lapicera, la tiro. Es un objeto, puedo disponer de él, porque no forma parte de mi realidad. Entonces, si dispongo de ese objeto, sí, lo puedo utilizar para dibujar. Si no me gusta, lo puedo desechar. Si no lo quería, lo puedo romper. Si lo tengo porque
en un descuido alguien me lo puso en el portafolio, lo tomo a ver si puedo usarlo, o si se termina y se me gasta, lo cambio. La pregunta sería, si esto podemos pensarlo respecto de un cuerpo. Si somos cuerpo, esta categoría no puede ser aplicable a nuestra propia realidad. Si lo tuviéramos, entonces sí. Esta discusión, cierro acá, esta discusión está presente, está latente, no está zanjada, pero amerita ser pensada o repensada en debates de actualidad, sobre todo porque esos debates tienen que resolver cuestiones complejísimas en el mundo de la interrelación, de la intersubjetividad, y a veces un debate mal cerrado puede generar una legislación que se supone adecuada, pero que después en la práctica no se da, no se concreta, no se realiza, se viola, se desconoce. Insisto, la discusión es muy difícil, está latente, pero tendríamos que repensar o emitir nuestro punto de vista una vez que tenemos bien en claro qué es lo que está en juego. Si somos un cuerpo o si tenemos un cuerpo. Una habilita algo que la otra no habilita o no permite. Ahora sí pasamos a los significados fundamentales del cuerpo. Joseph Jebaer, respecto a la persona concreta, es canal de expresión. El cuerpo es fundamental porque a partir o a través del cuerpo nosotros nos expresamos. Incluso el lenguaje es un vehículo de expresión, pero todo el cuerpo, toda la corporalidad, todo nuestro cuerpo también se expresa. Muchas veces no somos del todo conscientes de esto. El cuerpo habla, el cuerpo se expresa y expresamos no solamente cuando hablamos. Diría, hay un canal inmenso de expresión gestual que no conocemos o que muchas veces desconocemos. Y que a veces está hasta y esto es interesante, a veces está o suele estar en contradicción con el propio lenguaje. Decimos algo, pero nuestro cuerpo expresa otra cosa. Respecto a los demás seres humanos, la presencia, la inmediatez implica que no necesito de ningún intermediario, de ningún razonamiento por analogía para saber que el otro es otro y está ahí, lugar de comunicación, y medio para reconocer al otro. ¿Cómo tengo que reconocer al otro en el mundo? Lo tengo que reconocer y lo tengo que reconocer sabiendo que este reconocimiento implica una dimensión corpórea. Esto implica una dimensión corpórea. El encuentro implica reconocer al otro y reconocerlo como un todo, como una unidad, como decían algunos autores, como seres sentipensantes, un ser que siente y piensa a la vez, de manera unitaria, como ya lo sostenía la cultura hebrea, los semitas siempre hablaron de la unidad. El Antiguo y Nuevo Testamento siempre habló de la unidad, nunca incurrió en dualismo. Jesús, Nuevo Testamento, cristianismo, siempre unidad del cuerpo. La explicación o el intento de combatir con los griegos de algunos pensadores que llamaban los pensadores alejandrinos hizo que se deslizara poco a poco el dualismo de la cultura hebrea en la religión católica, generando, por ejemplo, ese malentendido, como les decía hoy, de la cuestión de la resurrección, a los que los semitas, los hebreos Antiguo y Nuevo Testamento no hacen referencia. Presencia, lugar de comunicación, medio de reconocimiento del otro, origen de la instrumentalidad. Mi cuerpo no es un instrumento, pero me permite usar instrumentos que están
por fuera del mismo. Por ejemplo, mis manos son principios de instrumentalidad que me permiten usar una herramienta, un instrumento. Pasamos a... Ahí hace nuevamente el cuadro, expresión, presencia, apertura. Acuerden que el ser humano está abierto a los otros, no se puede funcionar con los otros, esto lo dice Bude López Quistás. Hay cierta distancia, pero esa distancia no es una distancia de lejanía, es una distancia de cercanía. Por eso lo de la apertura. La distancia de cercanía, que sigue siendo distancia, implica que un sujeto no puede fusionar, invadir o fundirse con otro. Principio de instrumentalidad y límite. Acá hay algo importante, porque Héctor siempre contaba, o Héctor siempre decía que uno de los motivos que llevan a que fracase el diálogo, las posibilidades de diálogo humano, es precisamente el cuerpo como límite. Cuando el cuerpo ya no responde a lo que la voluntad quiere, ya hay un problema. No me puedo trasladar a tal lugar para encontrarme con alguien porque tal vez mi cuerpo me lo impidan. Todos estos factores en los que el cuerpo se impone, marcándonos esto ya no se puede hacer, son un límite para encontrarnos con los demás. Vamos a la otra. Expresión ante el otro que me quiere, presencia ante el otro que me quiere, las dos de la misma manera, me expreso y me hago presente, hace que el otro me quiere, esa apertura, porque tengo que reconocerlo al otro y tengo que reconocerlo integralmente, como tal, en su dimensión corpórea. Para convivencia con el otro que me quiere, límite, relación con el otro que me quiere. Esta limitación o la imposibilidad de encontrarme con el otro por que mi cuerpo está cansado, etc. Vamos a la... El alma aparece en el encuentro con el otro. Esto marcaba un poco Héctor en sus clases. Él decía que en última instancia, si hablamos de alma y hablamos de encuentro, y para no caer en un dualismo, decir que el alma es el resultado del encuentro. Es lo que Buber decía, que la esencia del ser humano no está en mi yo, ni está en el yo del otro, sino está entre lo que se produce cuando se da un encuentro entre un yo y un tú, entre un yo y un vos. Eso es lo que dice Buber. La esencia de lo humano se produce en eso que solo ocurre entre dos seres humanos que se encuentran. Diría que la idea del alma como resultado de ese encuentro es similar en Héctor o parecida a la de Buber. Mi cuerpo nada significa si no hay un otro. El ser personal es la suma de nuestro cuerpo y del otro. No tiene sentido el cuerpo sin el encuentro y no es posible el encuentro sin el cuerpo. Esto para reforzar un poco la idea de que el auténtico encuentro implica de alguna manera en algún momento un cara a cara, una presencia, y que el auténtico encuentro no puede considerarse completa o totalmente virtual. La presencia del otro es indispensable por todo lo que el cuerpo del otro transmite. Por eso, un mundo completamente virtual es un mundo en el que el encuentro tiende a desaparecer. ¿Cómo se resuelve el misterio de la muerte? Y diría sinceramente, las respuestas que pueden darse tienen que ver con la postura que uno asuma intelectualmente o humanamente hablando. Creo que uno puede dar un atisbo de respuesta si se sitúa en una postura creacionista, de ninguna manera en una postura evolucionista, porque el misterio no es lo mismo que problema. Por eso, no es cómo se resuelve el problema de la muerte, no es cómo resuelve el problema del calefón
que es un problema porque no me funciona más y que como es un objeto puedo rodear a ese objeto, intervenirlo y solucionarlo. No, el misterio es otra cosa. El misterio es algo que nos abarca, que no puede intentar resolverse como un problema. No, nunca un misterio se resuelve como un problema, pero que también deja necesariamente algo de insatisfacción. No vamos a encontrar una respuesta de diccionario. Pasamos a la otra placa. La solución, esta ha sido la solución dada por todos los pensadores dialógicos. La solución es que luego de la muerte haya un otro que me quiera. Es lo que les decía hoy. Mi angustia, que tiene que ver con no puede ser que no haya nada más después de mi muerte, con todo lo que hay hasta el momento de mi muerte involucrado, es que tiene que haber alguien otro que me rescate, bueno, pero eso es precisamente, por eso estamos en una cuestión, si se quiere, religiosa. Es un acto de fe, fides, confianza. Confiar en que hay otro que me quiere. Desde una lectura creacionista, confío en que el que permitió el despliegue de mi libertad durante mi vida esté, que me quiera. Pasamos el ser personal como unicidad, que me considere como único. Hagamos al hombre, dice el Nuevo Testamento, el único, la unicidad, alguien que me siga, que me saque del género. Dice Buber, pensador dialógico, ese que puede sacarme del género en última instancia es Dios, pero es una cuestión de fe. Con esto entonces nos alcanzó bien el tiempo, daríamos por cerrado la parte de antropologías, el problema de la dimensión corpórea, que, insisto, al igual que en el caso de los otros anteriores, juega un papel importante al momento de tenernos que ver con el derecho. Después vamos a dar más ejemplos de esto cuando ya nos metamos de lleno en el derecho. Al derecho también llegamos respetando la antropología y la dimensión nuestra, dimensión corpórea. Bien, cerramos entonces esta parte del curso. En la clase que viene ya vamos a empezar a delinear nuestro ingreso al derecho y a partir de ahí hasta el final vamos a intentar explicar cómo conectamos